Bueno, pues vamos a empezar ahora el debate, ¿no? Sobre este corto. Y nada, os invito a los protagonistas del debate a que se acerquéis. Gracias. Nos sentamos. Hola, hola, hola. ¿Se ve? Sí. Muchas gracias. Siento, Sí, sí, pues está aquí en la perfecto. esquinita. Perfecto, Manolo. Vale, vale. No, por favor, que yo vengo de oyente. Muy bien, pues bueno, voy a empezar haciendo las presentaciones. Ella es Marina Díaz Marsá, es la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, que está detrás también de de este corto, ¿no? Manolo Martín, que es el presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Bueno, y Fernando Guillén Cuervo, que no necesita presentación. Y nada, yo misma, que soy patrona de la Fundación. Y vamos a empezar un poco el debate. Yo me gustaría empezar preguntándole a Fernando cómo se ha sentido, ¿no? Haciendo esta película y teniendo el papel de malo, ¿no? Un poco en... Sí, más que de malo, yo creo que de una persona que sufre un poco de ceguera socioambiental, ¿no? No vamos a clasificarlo como negacionista, pero sí es una persona que ve todavía la psiquiatría, el tema de la salud mental, como algo que no le puede pasar a él. En este sentido, el título es muy correcto, muy concreto y muy asertivo, ¿no? Pues una persona, se le ve ciertos tintes de insensibilidad con respecto al problema que ha tenido su amiga y, por supuesto, ve inimaginable que eso pueda entrar en su casa. Creo que al final el corto, además, el chico explica muy bien los porqués de esta sociedad que exige perfección y también un problema que es la incomunicación. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es un personaje incómodo al principio, pero, pero agradable de hacer cuando aprende que esto le puede pasar a él y que eso que él considera un estigma o algo alejado de su normalidad, pues le entra en casa, ¿no? Creo que es Efectivamente. así, ¿no? Pero realmente este perfil, este patrón de persona y esta frase se oye mucho, ¿no? O sea, es algo, no sé si Marina puede comentarlo, ¿no? Un poco, o sea, cómo esto no es algo raro, ¿no? Sino que está presente en nuestra cultura o en nuestra, mejor dicho, falta de cultura, ¿no? Porque quizás a los niños cuando se les enseña en el colegio, pues enseguida aprenden o saben lo que es un problema de corazón o problemas pues no sé, relacionados con las fracturas, con la traumatología, etcétera, pero la cultura de salud mental todavía falta un poco en las escuelas, ¿no? La cultura de salud mental es que se asocia al loco que tenemos en la cabeza, ¿no? Pues muy bizarro, muy extraño, muy extravagante, y se nos olvida que uno de cada 4 podemos tener un trastorno mental. Y esa figura yo creo que nos da miedo y por eso hacemos como negación, ¿no? Como que eso no nos puede pasar a nosotros, eso no existe. Y nos cuesta aceptar cuando a lo mejor alguien de nuestro entorno pues tiene algo así. También se expresa en el corto el sentido de debilidad, ¿no? Como que el que tiene un trastorno mental es débil o es más incapaz, cuando nunca pensaríamos a eso de alguien que tiene una leucemia o que tiene una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esa debilidad asociada a la enfermedad. Y también yo creo que influye el sentimiento de culpa, ¿no? No entender que las enfermedades mentales pues, tienen aspectos genéticos, neurobiológicos y diferentes factores ambientales y personales que puedan influir en el trastorno, hace que las personas también lo nieguen porque se sienten culpables, ¿no? Y yo creo que esas cosas pues, van en detrimento de un adecuado acercamiento a la salud mental con naturalidad, como un abordaje que te puede ayudar y además que ocurre en un momento de tu vida, que ese abordaje te capacita para luego tener una vida plena. Efectivamente, porque así esto es lo que ocurre también con la protagonista de la película anterior, ¿no? Primavera Intermitente, que es la que sale al principio, Clara Dobau, que había tenido una enfermedad y luego se había conseguido adaptar. Manolo, no sé si puedes comentarnos algo un poco, ¿no? Sobre la dificultad que hay realmente de incorporarse al trabajo, o sea, no solamente por uno mismo, como ocurría o como demostraba ella, que le había costado, ¿no? Volver, sino también
porque la propia sociedad no es muy acogedora, ¿no? A la hora de aceptar a las personas con enfermedad mental, como se ve en este protagonista, ¿no? Que, bueno, parece que esa mente matemática, ¿no? Que se dedicaba a los carburadores. Bueno, primero, Ana, quiero darte las gracias, ¿no?, por tu papel en todo este proyecto y también, por supuesto, a los actores, a Fernando, a Andrea, a Martín, quizás los más destacados, y también al director, a José Cabanas, que no lo veo ahora por aquí, pero bueno, creo que está así, ahí está José. Pues yo creo que habéis hecho un trabajo muy bueno, un trabajo fantástico y que refleja realmente muy bien, y además de una forma, bueno, un lenguaje muy directo que llega muy claro y que emociona, me parece también, ¿no? O sea que creo que es también parte del mérito que tiene el corto. Y con lo que, en cuanto a la pregunta, pues es así. O sea, yo, pues aparte de clínico, he sido durante 30 años director médico de un centro y, lógicamente, he estado en muchísimas comisiones de personal y, claro, siendo nosotros un centro psiquiátrico, pues muchas veces nos encontramos con el problema que supone una baja relacionada con este tema, ¿no? Y el cómo tienes que, bueno, pues efectivamente integrarlo y reconocerlo como otro problema de salud y pensar, ¿no?, cómo puedes hacer para que esa persona, cuando vuelva, pues vuelva de la forma adecuada y se integre de la forma adecuada. Y realmente en el mundo empresarial no es fácil. O sea, esto que ocurre, ¿no? Ojalá y todo el mundo tuviera la evolución que tiene tu personaje en el corto, ¿no? Porque realmente lo que existe son unos prejuicios muy arraigados y bueno, y es muy complicado, ¿no? Y yo creo que, eh, siendo verdad, por ejemplo, por una parte, que tanto el mundo laboral, ¿no?, como el mundo educativo son los campos principales para la prevención, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, pues no dejan de ser todavía ámbitos muy inexplorados, ¿no? Y de donde realmente, a pesar de las buenas intenciones, todavía se hace muy poco, ¿no? Porque son ámbitos fundamentales, ¿no?, para prevenir y luego para reintegrar, ¿no?, a la vida normal. Así que yo creo que ese mensaje, aunque es un poco colateral a la trama principal, pero me parece que es también muy potente y muy necesario. Muy bien, Fernando, porque ¿cómo se vive la salud mental en el cine, entre los actores? Pues delicadamente, la Sí, verdad. Bueno, mi oficio es el representar personajes, el pasar por diferentes, digamos, picos emocionales, forzar tu mente y tu alma a vivir la comedia, la tragedia, la euforia, la depresión. A vivirlo en ficción te hace, y esto tendría que hablar con vosotros, que vengo más de oyente, pero sí es verdad que te hace navegar emocionalmente por derroteros a veces muy difíciles. Es decir, eh, interpretar ser víctima de un acoso, ser un acosador, ser un psicópata o ser una persona débil, te hace navegar mucho. Yo no sé, yo creo que es bueno. Yo creo que esto nos enseña mucho a los actores sobre salud mental y nos enseña mucho a autogestionarnos. Y confiamos mucho en esa autogestión, pero a todos nos puede llegar, a todos nos puede pasar. claro. Esto nos puede pasar a todos. Yo creo, en el sentido de lo que decía Manolo, que es verdad que hay mucho miedo para la reincorporación, porque en este sentido yo creo que es muy importante la divulgación en la televisión, los informativos, el cine, porque a través del cine, el audiovisual, se empatiza con los personajes y de alguna manera se vive las situaciones, porque si bien es cierto que tenemos mucha información sobre patologías de cualquier otra índole, ¿no?, Sí. que afectan a lo físico y que sabemos que cuando termina, cuando has sanado de un tumor, has sanado de una infección, entonces esto lo puede gestionar la empresa y se puede gestionar la reinserción de otra manera. Todavía creo que tenemos mucha desinformación
sobre esa cosa estigmatizada que es la salud mental. ¿Y qué pasa? ¿Se ha acabado de verdad el problema? ¿No se ha acabado? Esto genera muchos miedos en la sociedad. Problema de fiabilidad, ¿no? Va a El- seguir siendo fiable. Claro, el problema de la fiabilidad, pero y quizá porque también la ciudadanía no tiene la información tan concreta que cosas como esta las vamos divulgando, ¿no? Y también hay que tener en cuenta décadas de oscurantismo. También tenemos que tener en cuenta que en este país y en muchos países el problema de la salud mental, mucho más allá de divulgarlo, enfrentarnos a él, y lo que hemos hecho es enterrarlo, taparlo a nivel estatal, a nivel informativo, porque desde ciertas perspectivas políticas pues no interesaba contar que parte de la población puede estar sufriendo lo que era considerado un estigma. Entonces yo creo que todos estos factores cuentan a la hora de... Pero bueno, como actor, que es la pregunta que me has hecho, pues yo creo que tiene una parte que te puede llevar a alguna patología, quiero decir, el navegar tanto por las emociones de todo color y toda índole, pero por otro lado creo que también es sanador. Sanador. Es sanador, es sanador. Sí, porque la verdad es que las artes, ¿no? Y, bueno, para mí, desde luego, especialmente el cine, es una herramienta magnífica, ¿no? No digo para los actores, sino para los que lo vemos, ¿no? Para los espectadores, Sí. para, de alguna manera, salir de nosotros mismos, ¿no? De alguna forma tú estás en una sala de cine, por ejemplo, y estás conectada con un montón de gente a la que ni siquiera le ves la cara, sintiendo lo mismo, ¿no? Y ahí hay una potencia que no se ve. Y quizás esto lo quería hilar, y luego también quiero hablar con Marina sobre esto, con un poco el problema de no ver las cosas, ¿no? El ser humano, siempre nos hemos contado historias, ¿no? A lo largo de la evolución, pues el ser humano ha conseguido además transmitir mensajes, transmitir cultura a través de historias, de cuentos, de novelas, de relatos, ¿no? Que antes eran visuales en la imaginación, ahora incluso en la pantalla. Y el problema que tenemos con las enfermedades mentales es que no las podemos ver, ¿no? Es decir, no, o sea, a mí me dicen que alguien tiene una depresión, o a ti, ¿no? Como protagonista, como que alguien tiene una depresión, y tú no sabes si eso es verdad o no. Quizás no lo sabes reconocer, es difícil. Tú ves una pierna rota y lo ves claramente. La falta, digamos, de tener un desarrollo tecnológico ha perjudicado a la sociedad, no a la psiquiatría, a la sociedad, porque de alguna forma hay cosas que no existen o que existen según si quiero o si no quiero, ¿no? O si quiere o no quiere el de al lado, ¿no? Entonces yo creo que probablemente el desarrollo que se está produciendo en los últimos años nos va a conducir a que realmente esto avance de verdad. Pero ha habido avances, Marina, y esto quería comentártelo. Es un poco pena que con los avances que ya ha habido en la salud mental, por ejemplo, comentaba Fernando, que antes lo tapábamos, los pacientes iban a los hospitales psiquiátricos, estaban encerrados muchas veces, yo qué sé, 30 años. Hoy en día el tratamiento es mucho más en la comunidad, ¿no? Cuando hay que ingresar, se ingresa como en cualquier otra enfermedad, en hospitales generales, y bueno, pues se hace un abordaje mucho más social, ¿no? Mucho más adecuado. Sin embargo, parece como si no hubiera avanzado. A veces ves noticias en prensa, ¿no? Y ya acabo de defender las artes porque me parecen maravillosas, pero a veces la prensa, como necesita también espectáculo, convierte algo que es algo que nos hace sufrir, que hace sufrir a las personas, una enfermedad, lo convierte en algo, pues bueno, que puede ser, genera polémica y no sé qué opinión tienes un poco sobre este aspecto, ¿no? De la difusión, ¿por qué no logramos comunicar? Quizás las películas nos ayudan mejor a comunicar que otros medios, ¿no? Un poco quería saber tu opinión, Marina, al respecto. Bueno, nosotros desde la Fundación Española de Psiquiatría y desde la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo en intentar comunicar, y desde la imagen, ¿no? Y desde la cultura, pues ya llevamos, entre las dos, la Fundación y la Sociedad, llevamos
5 cortometrajes y un documental. O sea que yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante y yo creo que eso lo estamos haciendo bien. Pero es verdad que la sociedad sigue anclada en una visión del psiquiatra que no tiene que ver con lo que es hoy el psiquiatra, ¿no? En una visión del psiquiatra pues más opresor, tiene una serie de medidas a lo mejor que no gustan. Además, la leyenda acerca de los psicofármacos, pues eso, sigue siendo una leyenda, ¿no? Cuando, en fin, tenemos tratamientos que radicalmente han cambiado el panorama de la psiquiatría. Yo, pues ya hace 30 años que soy psiquiatra y es que los pacientes que yo veía cuando hacía la residencia nada tienen que ver con los pacientes que vemos ahora, porque ha avanzado mucho el conocimiento de la enfermedad mental, ha avanzado mucho el conocimiento de la psicofarmacología, ha avanzado mucho incluso el conocimiento de los tratamientos psicoterapéuticos y el cómo la intervención precoz previene, ¿no?, el deterioro que habitualmente se daba en algunas enfermedades mentales. Y entonces al final digamos, lo menos agradable de nuestra profesión, que son momentos a lo mejor de la enfermedad en las que el enfermo pierde la libertad desde la alteración de las emociones, de la conducta, de la cognición, y se producen a veces situaciones desagradables, pues es lo que se pone encima de la mesa. O sea, en vez de toda la labor comunitaria, toda la labor de cercanía, toda la labor de éxito, ¿no? Porque, bueno, pues es que las personas se ponen bien. O sea, que ¿no? A veces te preguntan, ¿pero esto se cura? Pues claro que se cura. O sea, que sí, curamos a las personas y estamos en ello y nos esforzamos. A lo mejor no siempre acertamos, pero yo creo que desde la ciencia, desde la cercanía, desde la innovación, desde contar con los recursos necesarios, pues hoy tenemos una psiquiatría moderna que yo creo que merece la pena y de la que tenemos que estar orgullosos. Sin embargo, pues sí, a lo mejor vende más la parte más bizarra o más extravagante de nuestra especialidad, vende más y los periodistas muchas veces se remarcan, ¿no?, esas situaciones pues, más desagradables que se producen también en el contexto y en el devenir de las enfermedades mentales. Sí, porque lo cierto es que las consultas están llenas, ¿no?, de personas, Manolo. O sea, que la enfermedad mental está ahí, existe, ¿no? Es una de las causas de, digamos, de pérdida de salud más importantes, ¿no? Frente a otras enfermedades pues, de tipo cardiovascular o que son más conocidas y que todo el mundo tiene en la cabeza, pero la realidad es que hay mucha enfermedad mental y las personas acuden a los psiquiatras y a los psicólogos y se abordan con tratamientos psicológicos y farmacológicos, ¿no? Cuando se necesita es como los antibióticos, que no es bueno abusar de ellos, pero cuando hay que tomarlos, pues salvan vidas, ¿no? Y no sé, quería Sí. si puedes comentar un poco esto, Manolo. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Es evidente que los trastornos mentales pues, son muy prevalentes, ¿no? Y que un porcentaje muy importante de la población ya los padece y otros muchos, pues desgraciadamente los van a padecer, ¿no? Pero yo quiero destacar que a pesar de eso y de que efectivamente hay se hace una gran labor, me parece, pero hay que poner encima de la mesa que todavía la atención tiene muchas deficiencias. Precisamente esta mañana, sin ir más lejos, la revista esta JAMA Psychiatry, ¿no?, que me ha mandado los típicos anuncios, alertas, ¿no? Y este era un trabajo muy interesante en el que participa España. Participan 21 países en todo el mundo y es una muestra muy amplia de varios miles de pacientes, ¿no? Y entre ellos España participa, como digo, con 2 estudios y la conclusión general es que menos del 10% de las personas afectadas de algún trastorno mental reciben la atención que dicen las guías clínicas que deben recibir. Es decir, como en toda especialidad, hay unas guías clínicas, ¿no?, que son las que dicen un poco cuál es el patrón de excelencia, ¿no?, de lo que debería ser. Claro, es una cifra muy baja, ¿no? Y la verdad que no tengo datos de qué ocurre en otras especialidades, que sería también lógicamente muy interesante, pero desde luego en el campo nuestro es una cifra muy baja.
Y como son muchos países, y además el trabajo la verdad que es muy bueno, y de países de distinto desarrollo socioeconómico, saca una conclusión muy interesante, y es que no basta con tener una gran red de salud mental y tener muchos medios. Hay un factor crítico que es la disposición que tiene el conjunto de la medicina, el conjunto de la atención en salud, a considerar los trastornos psiquiátricos. Porque en realidad, por ejemplo, en nuestra especialidad, si en atención primaria no se atiende y no se clasifica adecuadamente y no se deriva y no se gestiona, tú puedes tener una gran red que realmente llegue muy poco, ¿no? Por ejemplo. O sea que ahí es algo que de alguna forma va más allá. Por supuesto nosotros estamos ahí en primera línea, pero... Y otro factor que también detecta el estudio es que se refleja muy bien en la película, ¿no? Es la falta de conciencia, ¿no? La falta de darse cuenta de que esto es un problema y que realmente hay que atenderlo. Y eso lógicamente está relacionado con el estigma, ¿no? Y bueno, lo vemos constantemente, ¿no? Todos estos prejuicios, ¿no? Hacia la figura del psiquiatra, hacia la figura de los psicofármacos, hacia la figura de los tratamientos de neuroestimulación, etcétera, etcétera, pues están encima de la mesa. O sea que hay un gran trabajo por delante. Sí, realmente a mí a veces me da pena, ¿no? Porque piensas cuando empiezan a salir estos artículos muy críticos y piensas en las personas que están tomando tratamiento, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo se estarán sintiendo ahora, ¿no? Que están hablando de lo malos que son estos fármacos y ellos tomándolos, ¿no? O que puede llevar ese tipo de mensajes a que de repente los dejen, que también ocurre, ¿no? Con los riesgos que eso puede tener para la salud, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que parece que hay, un poco por lo que decías, ¿no? De que solo un 10% están tratados, sí que parece que en el futuro, además de necesitar tener mejores recursos, más integrados, etcétera, vamos a tener que cuidarnos, que aprender a cuidarnos, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber cómo, y esta es un poco la falta de cultura que hay, ¿no? En qué te puede afectar o qué no te afecta para la salud. Pero el autocuidado a todos los niveles, no solo en salud mental, sino también a nivel físico, como no lo hagamos, no va a haber sanidad suficiente, ¿no? Porque, claro, el ser humano cada vez está viviendo más años y evidentemente pues hay fallos, ¿no? en el organismo. Pero bueno, sí que hay iniciativas, ¿no? De ir a las escuelas, de aumentar Claro, yo la creo cultura. Que es importante en la educación, que el ciudadano, la confianza que tiene y que en otras disciplinas médicas, esa confianza más, digamos, concreta, pues ¿no? vaya adquiriendo más confianza en eso que está estigmatizado y un poco, supongo, la falta de asistencia también, aparte de la atención primaria, tiene que ver con el propio ciudadano que no da ese paso por autoestigmatización, Claro. por creer que lo va a resolver él solo. Exactamente. Ese tipo de fíjate, cosas. el autocuidado sí. no es solo, ¿no? Porque si no la gente se puede sentir muy culpable, ¿no? Yo no me cuidé suficiente y por eso me pasa esto. O sea, el autocuidado ayuda, pero yo creo que probablemente no evite todos los trastornos No, si mentales. lo que digo es que la gente se confía en el autocuidado, no digo que esté bien, sino que se confía, o nos confiamos, que todos, yo me incluyo, ¿sabes? Nos ponemos un traje de autoconfianza para evitar, ¿no? Eso que creemos un estigma y eso que nos da miedo, seguramente por desconocimiento. Por eso la divulgación es muy importante. Aparte que creo que nos enfrentamos a cambios sociales, mediáticos, educativos, para la gente joven, brutales. Quiero decir, las redes sociales, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo realmente lleva al aislamiento, lleva a esa necesidad de perfección, a esa idolatría, ¿no? de un tercero, cosas que creo que no, que cada vez nos van a afectar más a la cabecita, ¿no? Luego en el cortometraje se ve también cómo tu personaje realmente tiene un mal manejo de las emociones, ¿no? Por eso Bastante él malo, sí. evita las emociones. Es decir, que ahí también... Pues a mí no me gusta el mensaje de la culpa, ¿no? Si el mensaje de una vez que conoces algo eres responsable de poder cambiarlo, ¿no? Pero él
es que no podía con las emociones de su hijo. Todo lo Sí. que sonaba emocional, ¿no? Yo no lo alejaba. enfoqué el personaje como malo, sino simplemente ignorante. Ya. Y un Como poco- bruto, ¿no? Que le dice su mujer. Sí, Bruto. sí, un poco ignorante, un poco de antes, de antes de enfrentarnos a todo esto, ¿no? Pues muy bien, no sé si hay alguna persona que quiera intervenir y que estamos aquí abiertos, ¿no?, a cualquier comentario. ¿Sí? Ah, sí, que no veía bien. Muy poco tiempo he tenido muchísimas emociones. Ha sido muy bonito y por el guión y todo me ha encantado. Hola, ahora sí que me oís. Bueno, quería resaltar 3 cosas que habéis dicho que me parecen fundamentales. Manuel ha dicho 2 y es con lo teóricamente sensibilizada que está la sociedad con la salud mental por su frecuencia, porque cada vez hay más trastornos mentales, etcétera, cómo hay 2 ámbitos donde no se termina de entrar, que yo creo que son los fundamentales, que son la educación y son los recursos, o sea, las instituciones laborales, los riesgos laborales. Esos 2 puntos son fundamentales para comenzar a disminuir los trastornos mentales y parece que no se quiere, digamos, abrir ese melón. Y el otro sería el que has comentado tú, Ana, que es la manera de comunicar los trastornos mentales. Creo que, bueno, como es un tema de la mente, todo el mundo se ve con la autoridad moral de opinar de ello y los psiquiatras, que somos los que estamos en trincheras, parece que somos el último mono, ¿no?, para aprender para divulgar y enseñar este tipo de trastornos. Entonces, creo que como colectivo también igual tenemos que ser un poquito humildes y alentar a otras instituciones que nos ayuden. Es decir, a instituciones educativas y a instituciones laborales que entren un poco en este gran problema, porque si no, creo que no podremos salir. Esta es mi intervención. Gracias. Sí, muchas gracias, Paloma, por la intervención. Simplemente comentar una cosa que yo creo que nos puede servir a todos, ¿no? Sobre por qué al final tenemos este problema de considerar los trastornos psiquiátricos como el conjunto de las enfermedades, ¿no? Y yo creo que hay algo que tiene que ver con la propia vida mental, y es que la vida mental es algo tan maravilloso y tan aparentemente fuera de conexión con lo material, ¿no? Nosotros estamos pensando y dice, ¿estos pensamientos en qué se asientan, ¿no? Parece que no se asientan en nada, ¿no? Que es algo... Y por lo tanto, en la medida en que la enfermedad siempre se asocia con algo que nos ocurre en el cuerpo, pues acabamos siempre considerándolo como algo que está ahí como flotando, ¿no? No terminamos de verlo en su contexto real. Y hay una frase, ¿no?, de un premio Nobel de Medicina, psiquiatra, Kandel, ¿no?, que comentaba que toda nuestra vida psíquica tiene una base biológica. O sea, todos esos pensamientos que parece que están ahí flotando, no están flotando. Tienen un origen muy concreto. Lo que ocurre es que efectivamente estamos hablando de algo tan complejo, que es tan difícil, ¿no?, pero que efectivamente hay progresos muy importantes en ese camino. Pero lógicamente nos queda mucho y sigue, ¿no?, yo creo que en la sociedad en conjunto sigue predominando, ¿no?, esa representación de que eso no se sabe muy bien qué es, ¿no? Y incluso muchos compañeros, por desgracia, ¿no?, nos dicen, es que no sé si la psiquiatría es medicina. Bueno, pues sí lo es, pero lo que pasa es que es la medicina de algo tan complejo como la propia mente y por lo tanto tan difícil de conectar con nuestra realidad. Sí, yo también por responderte un poco, Paloma, muchas gracias por la intervención, el tema de laboral y de educación. Yo creo que Europa está haciendo un esfuerzo importante de inversión
para hacer investigación en terrenos laborales y en educación, ¿no? Yo concretamente he trabajado en un proyecto europeo de educación que se llamaba Upright, con otros países, con Polonia, Finlandia, y la verdad es que hicimos una especie de ensayo clínico, bueno, una especie no, un ensayo clínico, haciendo una intervención de entrenamiento en resiliencia a los menores, y pudimos hacer el seguimiento de estos chicos que tenían 12, 14 años y mejoró su salud mental en el sentido de que tuvieron menos episodios de enfermedad mental, se medía ansiedad y depresión, ¿no? Que los que no habían recibido el tratamiento, o el entrenamiento, ¿no? Era un entrenamiento en habilidades sociales, cultura de lo que es una depresión, una ansiedad, cultura también social, de ayuda, de apoyo mutuo de los chicos. Cuando hay un problema somos uno, ¿no? Y todos vamos un poco a apoyar, etc. Yo creo que en algunos colegios sí que están haciendo intentos tímidos de empezar a poner o a desarrollar este tipo de técnicas. No es muy fácil porque todo requiere dinero, inversión, al final el dinero es uno, si se pone en un sitio no se pone en el otro. Pero bueno, yo creo que ahora que sí que hay algunos intentos, lo que pasa que todo va tarde. O sea, de cuando la investigación encuentra un hallazgo a que eso realmente se traslade a la clínica, a todo el mundo, pues pasa mucho tiempo. Y eso es un poco penoso, la verdad, pero bueno, es un poco la realidad que tenemos. Y en el terreno laboral sé que hay iniciativas, yo creo que incluso también con la sociedad, ¿no? Han conectado desde el ministerio para ver si se podría, pero bueno, también lo mismo, son iniciativas tímidas, cambia el personal del ministerio, parece que desaparece el proyecto, ¿no? Y un poco, al final yo creo que como no seamos la propia sociedad los que pidamos, ¿no? que se vayan cambiando las cosas, pues tendemos un poco a la inmovilidad, ¿no? Al inmovilismo. Y además en ese aspecto, ¿no? Yo creo que esos ámbitos que tú has destacado son prioritarios, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? que el identificar y conocer las emociones y tener herramientas para manejar algunas cosas puede prevenir trastornos mentales, así como prevenir el acoso escolar, ¿no? Que tanto daño hace a las personas. Y también se ha identificado el ámbito laboral, pero hay otros ámbitos, como por ejemplo el tema del consumo de cannabis o el abuso de las redes sociales, que son ya factores claramente relacionados con la aparición de trastornos mentales, y que es verdad que ahí la sociedad nos tiene que ayudar a los psiquiatras a trabajar en esos aspectos. Soy Tony Ramos Quiroga y soy vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, y quisiera primero felicitaros por la continuidad con esta serie de cortos que nos ayudan pues, a visibilizar todavía más, ¿no? los problemas de salud mental. Yo hay un aspecto que me ha gustado mucho de este corto en concreto. Fijaros que hay un momento que de una forma muy sutil sale y se pone en relieve las deficiencias que todavía tenemos, estando en el año 2025, en los recursos de salud mental. Es impensable que alguien que llega a un hospital y tenga un infarto de miocardio, el médico de urgencias le diga a la familia que váyase buscando un cardiólogo, porque se sobreentiende que va a tener, ¿no? un cardiólogo que va a estar ahí, que le va a tratar, o incluso el fisioterapeuta que le va a ayudar en lo que sea, ¿no? Que aquí pues a veces el rol que tenemos entre psiquiatras y psicólogos pues es muy parecido al que a lo mejor pueden tener traumatólogos y rehabilitadores, etc. Y en cambio la película sale, váyase buscando un psiquiatra. Eso pone de relieve la gran escasez que todavía tenemos. Insisto, en el año 2025 no estamos ni en la media del resto de la Unión Europea en recursos de salud mental. Es muy fácil hacer campañas, o relativamente hacer campañas fáciles, ¿no? de lucha contra el estigma. Realmente las personas que sufren problemas de salud mental lo que necesitan es manos, psiquiatras, psicólogos también, capacidad de poder estar ingresados en las UCIs de psiquiatría, que eso es la planta de hospitalización de psiquiatría. No hay ningún sitio donde vaya a ir una persona que tenga la mayor gravedad. Y luego otro aspecto que me ha encantado de la película, fijaros que el personaje, que hay que felicitarlo, lo hace muy bien, pues el personaje
no era una persona de 30, 40, 50, era una persona joven. Y hay que poner ahí en relieve que más del 70% de los trastornos mentales se inician en la infancia. Y como decíais, ahora tenemos ahí 2 nuevos retos. A partir del año 2010 empiezan las redes sociales y hay una correlación absolutamente directa: más redes sociales, más trastornos mentales en la infancia y sobre todo en la adolescencia. Pensar que el 20% de los niños en España menores de 12 años tienen móvil, tienen un smartphone, cuando hay que cuestionarse si eso es lo habitual. Entonces es muy importante ese foco, como decíais, en la prevención y esos 2 nuevos retos que tenemos. El cannabis, ha salido ahora, publicado ayer en la prensa. El cannabis que hay ahora no tiene nada que ver con el cannabis o la marihuana de los años 60, está adulterado con productos que son todavía mucho más adictivos y que producen mucho más psicosis. Por tanto, la verdad es que felicitaros por esos puntos ahí, y además muy yo creo que elegantes, ¿no? Dando a entender pues, las dificultades que hay de tener profesionales disponibles, ¿no? Pues muchas gracias, Toni. Yo también quería añadir un poco, ¿no?, con lo que estás diciendo de que la enfermedad mental al final afecta muchas veces a niños, adolescentes, etcétera. La importancia que tienen también estos cortos de cara a la educación de los médicos, por ejemplo, o las enfermeras o los psicólogos. Es decir, que es un material que a mí por lo menos me gusta difundirlo en la Facultad de Medicina, no a psiquiatras, sino a todos los médicos, ¿no?, para que vayan empapándose, ¿no?, desde pequeños, que son los de primero, y bueno, pues los mayores, los de sexto, ¿no?, pero que vayan empapándose un poco de esa cultura de salud mental, de las dificultades que se van a encontrar. Y bueno, yo siempre les digo, vosotros podréis ser dermatólogos, oftalmólogos o lo que sea, o anestesistas, pero probablemente lo que más vais a ver son problemas de salud mental, porque vais a encontraros con una persona que viene con un lunar, pero que luego tiene otros problemas, ¿no? O sea que nada, pues creo que estas iniciativas, ¿no?, de unir las artes con la investigación, la medicina, es algo que tiene todo el sentido. La integración no solo de la medicina entre sí, ¿no?, con distintas especialidades, sino también de la medicina con la sociedad, de la medicina con lo que nos sana, ¿no?, que no hay nada pues como leer un libro, como ver una película para poderte abstraer un poco en un momento determinado de los problemas que tenemos. Así que si no hay más intervenciones... Sí, Hola, buenos días. Soy Ana, soy actriz y soy paciente de Marina. Y bueno, lo primero, felicidades. Mi pregunta era un poco más para Fernando. Es verdad que yo creo que tenemos una profesión muy enriquecedora, por lo que decías, que tenemos mucho aprendizaje cuando hacemos otros personajes, pero creo también que es una profesión muy complicada en el sentido de que es muy inestable, hay mucho nivel de paro, hay mucha exposición, hay mucha implicación emocional. ¿Cómo que te ha ayudado a ti a sobrellevar esas cosas? Bueno, es verdad que esa parte, o sea, gestionar el éxito, el fracaso, es la parte más delicada de mi profesión. Es una profesión durísima, es una profesión que tiene un cuello de botella laboral impresionante, y tenemos que aprender desde el principio de nuestra carrera a convivir con el no. Esto... Bueno, pues quizá, gracias por la pregunta, porque la verdad que es una pregunta muy inteligente. Pues esto quizá es lo más difícil. Yo, de lo que he vivido de mi entorno y personalmente, gestionar la continuidad laboral, el reconocimiento, es una profesión que te golpea el ego constantemente, para bien y para mal, y esta es la parte más... Así como tiene esa parte maravillosa de aprendizaje emocional, ¿no?, de lo más oscuro a lo más luminoso, por lo que debemos pasar los actores para ser buenos actores y transmitir lo que debemos. Es verdad que socialmente es una profesión que ha tenido carencias de protección laboral, y ya te digo, gestionar el ego, el reconocimiento, el fracaso, el exceso de éxito... todos esos factores son muy difíciles.
Yo, pues personalmente, he navegado más o menos bien, aunque he tenido mis épocas con pues, apuntes de depresión y con cosas, bueno, normales, de todos los ciudadanos. Quizá también, como nací en una familia que se dedicaba ya a esto y lo vi gestionar en casa, tuve quizá más herramientas para no creerme demasiado el éxito, ni hundirme demasiado en el fracaso, para manejar, pero sí he sufrido a veces pequeños episodios de falta de autoestima o de exceso de autoestima. Sí. Gracias por la pregunta, porque es verdad que nos afecta mucho esto. Sí. Dar las gracias a Ana, ¿no? Lo bonito de esto es que ella es paciente, pero no es paciente, es actriz, ¿no? O sea, y además ahora también va a ser otras cosas. Y en la película también aparece, ¿no?, una persona que también ha pasado por nuestro hospital de día y que, bueno, pues que uno puede ser en un momento de la vida paciente, pero en otros momentos de la vida se puede ser actriz, periodista, publicista o lo que cada uno decida. O psiquiatra. O psiquiatra. Muy bien. Bueno, yo lo que sí me gustaría cerrar con que mi percepción como ciudadano, he colaborado colaboré en otra ocasión en una campaña con la Fundación Manantial, con Elena, en una campaña de concienciación sobre presos sin ratio de psiquiatra suficiente. Lo que sí percibo, que me parece muy positivo, es que ahora en los medios de comunicación, en los foros públicos, si habla un actor, si habla un deportista, si habla un periodista, se ha adquirido un gran respeto a salud mental, al término salud mental y a la disciplina de la psiquiatría. Y ahora mismo, como en otras cuestiones estigmatizadas y delicadas y sensibles de la sociedad, no hay nadie que se permita hacer un chistorro malo, cosa que hace 15 años podíamos encontrarnos con chistes malos sobre locos, presuntos locos, psiquiatras y los problemas profundos de los que hemos hablado. Ahora sí yo percibo, ¿no?, que hay una sensibilización tanto en los medios de comunicación como en los portavoces más o menos culturales y públicos, que se ha abierto esa puerta hacia el respeto y hacia este camino de divulgación y de crecimiento, ¿no? Sí, realmente además el hecho de que, por ejemplo, alguien que es famoso diga he tenido un episodio psicótico, por ejemplo, ¿no?, y que se vea que esa persona es capaz de levantarse y de continuar su vida, es algo que hace, produce un beneficio espectacular, mucho ¿no? Espectacular. Ayer, sin ir más lejos, Mercedes Milá dio una entrevista en 59 segundos espectacular sobre su depresión y sobre sus momentos más oscuros, realmente, y contaba que era su manera de ser útil con respecto a ese tema, y lo es, y empatizar con el resto de gente con dolencias de este tipo. A mí me gustaría solo dar las gracias a José Cabanach por el trabajo tan impresionante que ha hecho y sobre todo por la elección que ha tenido de los actores y actrices, que ha conseguido pues que transmitan lo que han transmitido, que nos hagan sentir lo que hemos sentido. Teníamos aquí la congoja. Enhorabuena a los actores y actrices, creo que ha sido un gran papel. Y por supuesto a todo el equipo de José Cabanach. Enhorabuena, José. Gracias a José. Muy bien. Ahí comentar que el equipo de José Cabanach y Chus Arcas, ¿no?, ha estado detrás de toda la serie de cortometrajes y documentales que hemos hecho con la Sociedad Española de Psiquiatría y la Fundación. Y en esto de que hay también que hablar de nuestro libro, los tenéis todos en la página web de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, en YouTube. Y ya son Humanización en Psiquiatría, Mi cabeza me hace trampas, Enemigos íntimos, El silencio de Marta, Primavera intermitente, y creo que no me dejo ninguno. Y esto no me puede pasar a mí. Y esto no me puede pasar a mí. A partir de hoy, ¿no? Y estamos preparando otro sobre suicidio, así que os volveremos a citar. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a vosotros por contar conmigo.